Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Gloria al Señor. Amén. Quiero platicar con usted, bueno, le estaba diciendo, ¿verdad? Que nosotros, hermano, cada año que escuchamos la proclama profética, es precisamente para que nuestras vidas sean de alguna manera encaminadas hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas, y es importante que durante ese tiempo que hablamos, que estamos investigando las Escrituras, que estamos dando a conocer las mismas, usted y yo podamos, hermano amado, tomarnos de esa palabra, caminar en ello y desarrollar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuérdese que nosotros somos muchos miembros dentro del cuerpo de Cristo, amén, pero somos uno solo, que es el cuerpo místico de Cristo dejado en esta tierra. Ahora, es muy importante que cada uno de nosotros desarrolle, hermano, o busque el desarrollo de lo que Dios le ha encomendado. Ahora, cuando digo lo que Dios nos ha encomendado es, si Dios le ha hablado a usted, si Dios le ha dado una palabra a usted, si Dios le ha dado una promesa a usted, usted lo que tiene que hacer es caminar, ¿verdad? No pensar que porque ya Dios se la dio, usted ya es lo que le dijo la palabra que es, sino que nosotros somos progresivos, amén. Nuestra vida va como la luz de la aurora, caminando, aumentándose. Alguien podría decir, bueno, entonces usted quiere decir que no es pastor. Como el Señor quiere, todavía no. De eso estoy seguro. Que estoy caminando hacia eso de plano, porque aquí estoy, pero la cosa es que cada uno de nosotros tenemos que ir avanzando, ¿verdad? En lo que Dios nos da. Entonces, todas las proclamas proféticas que se dan son precisamente herramientas, instrumentos para cada uno de nosotros, a fin de que podamos, hermano, alcanzar en Dios la parte que nos corresponde a nosotros. Amén. Se lo voy a poner con este ejemplo. David, por ejemplo, hermano, va la redundancia, ¿verdad? David lo ungen rey, ¿verdad que sí? A David lo ungen rey. Pero dicen los estudiosos, en el contexto histórico, que David vino a ser prácticamente, después de su ungimiento, hermano, David no se paró y empezó a decir, bueno, ya vieron muchachos, yo soy rey, así que, vos, Eliab, tráeme mis zapatos y lustrámelos. No pasó así, sino que él lo que hizo fue que siguió sirviendo, siguió entrenándose en lo que iba a llegar a ser. Amén. Entonces, le digo esto porque la revelación para nuestras vidas, hermano, es exactamente así. Usted se da cuenta que David siguió llevando quesos, siguió haciendo muchas cosas. Incluso derribó a Goliat y no por eso lo hicieron rey, ¿verdad? Eso fue parte de su proceso dentro de llegar a ser rey. Amén. Entonces, su proceso y mi proceso, lo que tenemos que hacer es caminarlo, meternos a él. Y no pensar que ya somos, sino que saber que tenemos nosotros una promesa de Dios, pero que tenemos que desarrollarla. Amén. Esto es porque si nosotros entendemos eso, la revelación que es progresiva va a venir continuamente a nuestras vidas. Pero si usted y yo no entendemos ese proceso de Dios al que nos han metido, entonces la revelación se va a ver también truncada en algún momento. Es decir, se va como
los teléfonos o como las pantallas de antes, no sé si usted se recuerda, ¿verdad? Las pantallas de televisión que de repente usted tenía que ir como a mover la antena, ¿verdad? Porque de repente se miraba así como salía el cuartecito, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, hermano, no nos ubicamos en el proceso de Dios, es decir, no nos metemos en el proceso de Dios, entonces es como que perdemos la antena, perdemos ubicación en nuestra vida. Y entonces es cuando ya así de que Houston, tenemos un ¿verdad? Y ya no oye, aló, hello, aló, aló, y ya no oye nada, ¿va? Entonces tenemos nosotros que necesariamente meternos al proceso de Dios para que entonces podamos avanzar. Porque si no, lo único que vamos a tener es la promesa. Lo único que vamos a tener es el llamamiento, pero nada más. Como dijo un día el hermano Sergio, que estaba predicando, dijo, de ahí solo dejé el título. Y dijo así, algunos solo el título tienen también. Solo eso. Pero nosotros, hermanos, debemos de buscar meternos al desarrollo de eso que Dios nos llamó. Y eso se logra con revelación. Amén. Por ejemplo, usted ve que Dios le habla a Abraham, siendo Abraham, ¿verdad? Y lo bendice y de todo. Pero eso fue en el capítulo 12. Pero usted se da cuenta que él se tiene que meter al proceso, y cuando se mete al proceso de Dios, entonces es cuando hasta en el capítulo 17, que quién sabe cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Pero sí han de haber pasado sus buenos años. Entonces llega el capítulo 17 y ahí, cuando él se dedica a levantar un altar nuevamente, ahí Dios le habla, le hace pacto con él, le habla a él y entonces lo empieza a levantar hacia lo que él iba a hacer. Pero todo ese tiempo como que perdió la brújula, ¿verdad? Como que se le torció la antena. Entonces nosotros de igual manera, si queremos, y por eso estoy tratando de cerrar, aunque todavía nos falta el domingo, pero estoy tratando de hacer un epílogo de lo que hemos estado viviendo nosotros dentro del 2017, y es precisamente el hecho de que si usted ahorita todavía está así como desubicadón en cuanto a la situación de revelación, entonces, revelación digo personal, porque revelación puede haber de manera generalizada también, ¿verdad? Usted puede recibir la palabra y decir, bueno, yo capturé la parte que a mí me corresponde, sí, pero prácticamente fue de aquí hacia allá. La situación es de allá hacia usted, que es muy distinto. Amén. Porque usted debe y usted tiene necesariamente que tener revelación de Dios para desarrollar lo que a usted le corresponde hacer. Amén. Dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, que fíjese que a mí la función que me tocó es ser el dedo meñique, o sea, el dedo chiquito del pie. Bueno, pues usted tiene que hacerlo entonces, tiene que fungir como tal. Amén. Porque el hecho de que usted sea ese dedo, por algo tenemos ese dedo, ¿verdad? Guarda equilibrio, etcétera, ¿verdad? Entonces hay ciertas situaciones que aunque pareciera que no son muy visibles, pero tienen una importancia igual de relevante que los ojos, que la boca, que lo más visible que nosotros tenemos. Amén. Entonces, usted y yo necesitamos, hermano, meternos al proceso de Dios para que entonces la revelación siga llegando a nuestras vidas. Ahora, hay ciertas características que nosotros necesitamos como hombres y mujeres de Dios, obviamente, ¿verdad? Me refiero a hombres como la totalidad, como el género humano, que nosotros necesitamos para poder recibir la revelación. Entonces yo quiero platicar con usted algo que el Señor hablaba a mi corazón hace unos días y lo titulé de esta manera: los que reciben la revelación. Y usted dirá, eso nos lo había haber predicado el 2 de enero de este año, ¿va? No ahorita. No, es que lo que pasa es de que todo este año estuvimos viendo nosotros cómo el Señor hacía las cosas, y cuando yo llego a esto me doy cuenta que entonces nosotros, hermano, necesitamos ubicarnos. Ubicar nuestra vida ahorita, antes del cierre de año. ¿Para qué? Para que entonces siga progresivamente viniendo a nuestras vidas la revelación de Dios, a fin de que progresivamente también nosotros podamos crecer en nuestras vidas. Amén.
si usted y yo no recibimos revelación de Dios, no crecemos. Eso así es. Si no recibimos la revelación de Dios, porque el Señor, usted sabe que Él es, obviamente, pues Él es nuestro sol de justicia, ¿verdad? Conforme va saliendo el sol, así va creciendo la aurora. Amén. Porque la aurora no es el sol, sino la aurora es el resplandor que se da conforme el sol va saliendo. Entonces se va revelando nuestro sol a nosotros, que es Cristo Jesús, y entonces su aurora, su conocimiento, porque la Biblia dice en Daniel 12:3 que los entendidos, o más bien el entendimiento, que los entendidos serán como el resplandor del firmamento, ¿verdad? Entonces, su entendimiento de Dios va siendo cada vez mayor, y ese entendimiento se da conforme viene la revelación de las cosas, porque hay cosas que nosotros no entendemos. Y cuando llega el sol de justicia y nos alumbra a nosotros, entonces, hoy entendí esto. Tal vez usted va en la calle, hermano, ni siquiera está pensando en aquello, y de repente, ¡pah!, viene el chispazo de Dios sobre su vida, y uno dice, yo esto no lo había entendido. Y entonces es cuando nuestro sol salió otro poco y nos alumbró, nuestro resplandor, nuestro entendimiento crece otro poco. Amén. ¿Sí me doy a entender con eso? Ok, entonces, pero la situación está en que hay características que nos llevan a nosotros a poder, hermano, ¿cómo le dijera? A poder hacer fluir, lo voy a decir así, a poder hacer fluir de una manera más torrencial, de una manera más continua, la revelación de Dios. Más constante en nuestra vida, la revelación de Dios. Entonces, de eso le quiero hablar yo, porque hay hombres de Dios que nos dejan a nosotros ver, hermano, a través de lo que recibieron como revelación, o más bien, porque recibieron revelación, nos dejan ver a nosotros, hermano, las características que ellos tenían para recibir esa revelación. Amén. Entonces, no sé si lo estoy haciendo bolas, pero ahorita lo voy a desembolar, dijo alguien, ¿va? Ok. Entonces, vayamos así rápidamente. Hay varias, no creo que vaya a terminar hoy, pero el domingo podemos terminar, ¿verdad? Así que, Mateo capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ok. Ahora, vea cómo dice la Arcas Fernández, solo porque necesito darle para que tengamos un panorama un poquito más amplio. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Por entonces llegaron a Jerusalén unos sabios de Oriente. Ok, entonces yo quiero que usted y yo nos demos cuenta que estos hombres que están aquí no son Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Definitivamente. No son ellos. Eso se los inventó alguien, ¿verdad? Malhechor, Basaltar y Bagastar, creo que se llama el otro, no me acuerdo bien. Bueno, la cosa es de que, hermano, no son tampoco los Reyes Magos del 6 de enero, creo yo, o no sé cuándo, que lo celebran en México, ¿verdad? Esos no le llevan regalos a usted, no es cierto. Fue su papá o su mamá o su tía o su abuela o alguien fue el que le dio la muñeca esa de hace 20 años, ¿verdad? No fueron los Reyes Magos. Así que si usted no había tenido revelación de eso, hoy se la estoy dando. Nosotros necesitamos, hermano, entonces analizar a estos hombres. ¿Por qué? Porque estos hombres tuvieron revelación. Yo le he hablado a usted y le he dicho en algunas ocasiones que la revelación tiene obviamente fuentes, ¿verdad? La fuente de toda revelación es Dios, definitivamente. Su Espíritu Santo nos revela a nosotros las cosas.
definitivamente porque es Dios. Jesús se revela a nosotros y nos revela cosas porque Él es Dios. Amén. Pero entonces si nosotros sabemos que el verbo es Cristo Jesús, la palabra hecha carne, Dios encarnado, entonces quiere decir que en el conocimiento de la palabra nosotros vamos a recibir revelación. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Por simple deducción o inducción, ¿verdad? Saber que usted y yo agarramos la palabra, la leemos. Fíjese que no dije la estudiamos, solo dije la leemos. Porque si, obviamente, si, ahorita voy a ir a esto. Si usted la lee, ya con eso adquiere conocimiento. ¿Sí? Definitivo. Pero ese conocimiento, hermano, cuando el Espíritu del Señor nos corre a nosotros el velo, entonces nos lleva al entendimiento de las cosas. Y eso se llama revelación. Amén. Ahora, estos hombres, estos sabios de Oriente, algunos estudiosos dicen que estos hombres estuvieron en una escuela, la escuela de Daniel, dicen ellos, ¿verdad? En Babilonia, que a partir de ahí, esos sabios, esos magos, la palabra en griego es la palabra magos, y estos hombres, hermano, se empezó una escuela con Daniel, pero eso lo dicen los estudiosos, ¿verdad? Yo no sé exactamente a ciencia cierta si eso es así o no. Lo que yo sí sé es que estos hombres, hermano, llegó el momento en el que tuvieron revelación. Porque ellos estaban continuamente, ellos eran astrónomos, ¿verdad? Astrónomos, no eran astrólogos. Los astrólogos son los adivinos y se meten a ver los signos del zodiaco y un montón de cosas, ¿verdad? Para dar el horóscopo, que usted lee a veces en las mañanas. Que no lo haga ya, porque siempre dice, hoy te irá bien en el amor. Hoy será un buen día. Tus números son el 5, 7, 3 y 9. Y mañana le aparece al revés, ¿verdad? El 3, 9, 5, 7. Solo lo cambian ahí, no vaya a creer que es cierto. Entonces el asunto es que estos hombres, sí eran hombres, que eran unos, bueno, la palabra magos ahí, lo que significa es lo siguiente, y por eso quiero que usted lo vea. Los magos eran gente sabia del Oriente. Sacerdotes, se le llamaban así a los sacerdotes en Persia o a los sacerdotes del Oriente. Es decir, que de alguna manera ministraban. Ahora, óigame esto, aquí es donde tal vez a veces nosotros decimos, pero ¿cómo si eran del Oriente, si esos no tenían conocimiento de Dios? Así parece, pero le voy a decir algo. ¿Sabe qué es lo que todo el mundo busca? La verdad. Todo el mundo busca la verdad. Todo el mundo busca a Dios. Porque aún el ateo es un falso. Es un falso porque como A significa sin y teo significa Dios. Es sin Dios. Pero entonces está afirmando que existe un Dios para no creer en Él. ¿Verdad? Porque si no, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Ok, entonces, estos hombres, hermano, si fue a partir de Daniel, yo creo que sí tuvieron que haber tenido una influencia definitivamente para creer en el Dios verdadero, porque usted sabe cómo Dios se manifestó a Daniel cuando él estuvo, de maneras extraordinarias. Ahora, Daniel también estaba investigando, por ejemplo, él investigaba a Jeremías. Entonces, o leía a Jeremías, luego lo investigó. Entonces nosotros nos damos cuenta que estos hombres, hermano, llegaron porque dice que ellos les vino la revelación de ver en el cielo la estrella del que habría de ser el rey de los judíos. Entonces, mire, hermano, yo decía, de veras que pues, ¿cómo va? Uno mira todas las estrellas y se miran todas iguales, ¿verdad? Dicen, allá está la osa mayor, allá está la osa menor.
este es el cinturón de no sé quién, ¿va? Este es Virgo, este es Leo. Y uno solo ve estrellas. Realmente, dice uno, tiene uno que tener una imaginación, ¿verdad? De aquellas de niño, ¿va? Para saber qué es tal cosa. Pero bueno, se les fue revelado y de alguna manera, pues ellos vieron ahí. Ahí el libro de Enoc, si quiere leerlo, pues léalo, ¿va? Ahí dice algunas cosas de eso. El asunto es que nosotros, hermano, vemos a estos hombres como magos, pero más bien como sabios. Estos hombres que eran sabios eran sacerdotes del Oriente, pero oiga esto, eran científicos, así se les denomina, científicos del Oriente. Entonces aquí empezamos a ver las características que nos deben a nosotros, hermano, de abundar en nuestra vida para que podamos entonces ver la fluidez de la revelación para nosotros. ¿Usted quiere ser una persona que le fluya la revelación? Yo sí lo anhelo. Entonces le voy a transmitir esto que nosotros tenemos que tener. Si ellos eran científicos, si ellos eran sacerdotes, si ellos eran sabios porque habían estado indagando en todas esas cosas, entonces nosotros lo que tenemos que hacer y ser es gente diligente, investigadores, gente que inquiere, gente que indaga en las cosas de Dios. Por ejemplo, el rey David decía que él quería inquirir en el templo del Señor. Pero ¿para qué quería inquirir? ¿Para qué quería indagar? ¿Para qué quería investigar? ¿Qué iba a ir a investigar? ¿Qué piensa usted que se investiga en la casa de Dios? Bueno, le voy a dar un tip. La Biblia dice que de Dios es encubrir los secretos, pero que es de los reyes descubrirlos, conocerlos, para hacer los misterios. Y después de misterios se vuelven revelaciones. Amén. Entonces, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer en la casa de Dios? Inquirir, buscar. ¿Pero buscar qué? Los secretos del hermano, de la hermana. ¿Qué está haciendo? Si está chismeando, si está viendo la novela, si a qué se quedó. Hermano, a eso no debemos de venir nosotros aquí. Cuando usted venga aquí, y bueno, deberíamos de ser en todos lados, ¿verdad? No solamente aquí, pero nosotros deberíamos de estar investigando continuamente en la presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor, por ejemplo, el sumo sacerdote que entraba a la presencia del Señor, hermano, salía de ahí ¿con qué? Con la revelación para todo el siguiente año. Amén. Si el sacerdote salía de ahí y no había oído la voz de Dios, hermano, el pueblo se preocupaba porque no había el decir que hubiese paz, el decirles la bendición sacerdotal, el decirles el que no se preocuparan porque las cosechas iban a ser abundantes. Todo eso no existía si el Señor no hablaba. Bueno, si el cuate aquel se moría, peor todavía, ¿va? No había nada que decir. Y se lamentaba todo ese tiempo. Ahora, usted y yo vemos a Cristo Jesús entrando a la gloria del Padre de vuelta y de ahí obtiene revelación. Ya, pero ese es a ver si vamos a llegar, ¿va? Ese es el último. Yo lo que quiero decirle es que nosotros debemos de ser gente diligente en las cosas de Dios. Y cuando digo gente diligente en las cosas de Dios, me estoy refiriendo a buscarlo a Él por todos los medios existentes. Cuando hablo de todos los medios existentes, significa no dejáis de congregaros como algunos tienen por costumbre, que nosotros leamos su palabra continuamente porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que nosotros, hermano, vayamos a la oración porque es el sobre todo que nos guarda en la armadura que nosotros tenemos. Amén. Que nosotros, hermano, estemos continuamente buscando la fe porque es un escudo a nuestro alrededor. Que nosotros busquemos la verdad, hermano, porque la Biblia dice que una de las cosas que nos engendra a nosotros como hijos de Dios es la verdad. Amén, hijos de la verdad.
que nosotros busquemos, hermano, bueno, todo lo que hay que buscar en el Señor. Es lo que nosotros debemos de buscar. Pero inquirir, llegar, investigar. Entonces, al principio le dije que si nosotros leemos, tenemos conocimiento. Pero no es lo mismo tener conocimiento que tener nosotros, hermano, el entendimiento de las cosas que hemos leído o que hemos percibido. Y eso solo se llega a tener cuando nosotros investigamos o inquirimos en la presencia del Señor. Y eso es algo básico para que nos fluya a nosotros la revelación de Dios. Si usted y yo dejamos de inquirir en el templo del Señor, dejamos de recibir revelación. Si nosotros dejamos de recibir revelación, entonces, hermano, nuestro entendimiento deja de fluir y por lo tanto no hay resplandor. Nuestra vida se empieza a poner oscura. Porque si los entendidos van a ser como el resplandor del firmamento, entonces, ¿qué pasa si nos detenemos en la revelación? ¿Ah? No hay resplandor. Entramos en tinieblas, entramos en oscuridad. Y déjeme decirle que eso es un peligro, pero terrible. ¿Sabe por qué? Porque el mundo va a entrar en tinieblas. El mundo va a entrar en oscuridad en este tiempo que viene. Ahora, si el mundo va a entrar en oscuridad, hermano amado, es porque entonces va a dejar, mire, si de por sí, nosotros vemos las noticias y nos damos cuenta que no tienen a Dios en su noticia. ¿O sí? Ahí usted ve los titulares, oremos por la paz de todos. Que Dios nos dé sabiduría. Así es como ponen los de la ONU, ¿verdad? No. La gente que está en eminencia busca, hermano, lastimosamente, bueno, tal vez algunos sí va, pero buscan, hermano, solamente el beneficio del pueblo. Porque se supone que vivimos en democracias. Y la democracia es el gobierno del pueblo. Eso es lo que significa la palabra democracia. Pero en realidad, nosotros, los cristianos, ya no pertenecemos, aunque vivimos dentro de una democracia y debemos de respetar lo que se puede, lo que Dios nos deja ver a nosotros que está bien, basado en su palabra o cotejado en su palabra, hay que hacerlo. Pero de ahí nosotros debemos de vivir teocráticamente. Es decir, bajo el gobierno de Dios. Lo que Dios dice es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Para vivir una vida en santidad, en honor y llegar a tener la revelación. Porque si no, hermano, vamos a vivir en tinieblas. Ahora, estos hombres, ¿sabe qué? Se les apareció una luz. Es lumbrera a mi camino, dice la palabra, ¿verdad? ¿A qué se le llamaron lumbreras? En el Génesis. Al sol, a la luna y a las estrellas. Esas eran las lumbreras. Esas son las lumbreras. Entonces, estos hombres, hermano, dejaron de ser ignorantes de la palabra porque inquirieron en la misma. Es decir, eran científicos. Es decir, mire, el científico, para llegar a ser un científico, yo tenía un primo, que era bastante inteligente. Tenía un cociente intelectual muy alto. Hace muchos años, por supuesto. Pero él, hermano, de la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala. De ahí, hermano, lo becaron para Francia, a la Universidad Pasteur en Francia, una de las más distinguidas. Pero como sí le funcionaba la ardilla bastante bien, entonces, hermano, el hombre llegó con una beca para cancerología en el cerebro, para empezar. Segundo, él se graduó con honores y un montón de cosas en la escuela de medicina. Después lo trasladan para allá, pero al final de su carrera, él ya era un científico. Pero no vaya a creer que los científicos se la pasan ahí, hermano, solo en su casa rascándose la panza. No. Los científicos, hermano, están sobre una cosa. Y están, mire.
indagando continuamente, libros, experimentos, un montón de cosas. Él estaba estudiando para la cura inyectable del cáncer precisamente en el cerebro y en la sangre. Eso era lo que estaba investigando. Y él decía que estaban cerquita de encontrarlo. Se murió. Pero bueno, el asunto es que a lo que yo voy es a que si usted y yo, un final así no muy feliz, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que todos así emocionados, ¿verdad? Así de que la van a encontrar, ¿verdad? Se murió. Bueno. El asunto es que entonces usted y yo investigamos, inquirimos en el Señor. A ver, va, no me diga. Lo que refleja nuestro deseo, nuestra investigación, es nuestra vida. Porque la vida de estos hombres lo reflejaron. ¿Sabe qué? Llegó el momento en el que llegaron al lugar. Y de hecho ahí todavía les falló un poquito la antena, ¿va? Porque se fueron al palacio, llegaron a Jerusalén y dijeron, aquí en el palacio de plano está el rey. ¿Y qué si no estaba ahí, va? Pero bueno, se les paró la revelación. Entonces vienen, hermano, llegan al lugar, pero a lo que voy es a que ellos indagaron. Esta es la estrella del Señor. Esta es la estrella del que habría de venir. Pero la pregunta es, entre todas las estrellas, ¿cómo saberlo, hermano? Tienen que tener revelación. Dios les tuvo que haber dicho de alguna manera, esta es. Porque, hermano, perdóneme, pero usted se pone allá afuera y a usted le preguntan, bueno, dígame, ¿cuál es la osa mayor? Y usted va a decir, pues, se va a empezar a buscar una osona así, ¿va? No. Hermano, allá afuera uno va y mira y dice uno, pues, ¿cuál de todas es, no? Tal vez algunos científicos, obviamente, si lo traemos aquí, que conste que van a ser científicos, le van a decir, mire, es esa y tiene esta forma y un montón de cosas, ¿va? Un astrónomo. Pero nosotros, hermano. Ahora, estos hombres investigaban. Entonces, cuando de repente, ¡pah!, revelación, se les abrió. Lo vieron. Yo no sé qué vieron en ella, pero algo tuvieron que ver para decir, esta es. Ahora, ¿sabe qué es lo más tremendo? Seguirla. Porque pues ¿a qué hora seguían? En las noches. Definitivamente en las noches. Entonces ellos tuvieron, hermano, mire, entonces a lo que voy es a esto. Nosotros estamos llegando al momento en el que la oscuridad en el mundo viene de una manera más terrible. En la noche del mundo, en la oscuridad del mundo, tenemos que tener la estrella que nos guíe hacia donde está nuestro Cristo. Pero eso se logra con revelación. Y esa revelación se logra investigando. Esa revelación no se logra solo leyendo. Ni así de que, bueno, voy a llegar aunque sea a la hora de la palabra. No. Y ese día de ayuno, medio ayuno. No. Ni tampoco es, bueno, Señor, vamos a llegar a la oración, pero ya cuando dije el amén, va. No, no es eso. Nosotros tenemos que buscar revelación por la investigación. El investigador está continuamente, mire. ¿Y sabe qué? El pensamiento del investigador está sobre lo que está investigando. Y eso es algo que tiene que haber en nosotros. El pensamiento de Dios continuamente. Este pensamiento que quiero dejárselo, quiero recalcárselo una vez más. Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. Pero viene precisamente, hermano, a mostrarse, a revelarse, o más bien a manifestarse a los que han estado continuamente investigando, inquiriendo en su templo, inquiriendo en su gloria, inquiriendo en su palabra, inquiriendo en todas las cosas que lo llevan a Él. Amén. Ok, entonces, los magos de Oriente, los sabios de Oriente, los investigadores de Oriente, sacerdotes de Oriente, investigar, inquirir.
Amén. Mire lo que pasó después, Mateo 2:12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, son los mismos, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, aquí hay una parte interesante que seguramente a usted le gusta, ¿verdad? Mire, ¿por dónde, en dónde se les fue dada la revelación? En sueños. Amén, hermano. Hoy sí, este año sí, le quiero entrar duro al sueño. No, no es eso. No es eso. Cuando hablamos de sueños estamos hablando de algunas cosas, pero primero lo que tenemos que ver es que a ellos les fue otra vez revelado. Esta vez ya no fue por inquirir, sino esta vez fue por los sueños. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Sueños. Tenemos que tener sueños, pero ahorita le voy a explicar. Cantares 5:2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces, en nuestros sueños, ¿cómo? Mire, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo se va a dormir usted? Así, mire, hermano. No. Con mi pachama esas de piecito. No, tampoco. No. Y sus orejas ahí. No. ¿Qué es lo último con lo que usted se duerme? ¿Se duerme en oración? ¿Se duerme leyendo la palabra? ¿Se duerme escuchando tal vez algún mensaje? ¿Cómo se duerme usted? ¿Cuál es? No, hermano, yo sí, lo último que hago es echarme una mi buena lica. Una mi buena película. Lica le decimos a las películas, ¿ok? Ese término hebreo para decir película, lica. Ok, entonces yo me duermo viendo una mi buena película. Yo viendo mi resumen deportivo. Yo viendo el capítulo que me perdí de la novela. Yo viendo La Tierra Prometida. Ya ve, hermano, bien cristiano. Y después andan diciendo unos champles horribles, ¿verdad? Bueno, no todo lo que sale ahí es cierto tampoco. A ellos le echan suficiente salsa a los tacos. Entonces nosotros, hermano, tenemos que ver a estos hombres. Ellos tuvieron revelación en sus sueños. Pero veamos esto. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Que nuestro corazón esté velando continuamente. Que en su corazón, hermano, esté encendido, prendido, al decir, Señor, tú vienes pronto. Señor, tú vienes pronto. Porque mire, hermano, las cosas así como están, pintan a que el Señor viene pronto. Pero cuando es pronto, es pronto. ¿Verdad? No es cuestión de que digamos que este año viene. Ay, si este año viene, hermano, sería calidad. Si nos vamos, ¿verdad? Porque no sería muy calidad si no nos vamos. Pero si el Señor viene, que nosotros podamos tener un corazón que esté velando. Amén. Ok, entonces, al tener los sueños, nosotros nos damos cuenta que Joel 2:28 y Hechos 2:17 dice, los viejos soñarán sueños. Entonces mi papá, mi mamá y mis abuelos son los que van a soñar sueños. No, sino que está hablando de lo siguiente. Serán sueños, soñarán sueños. Los viejos dice soñarán sueños. ¿Por qué no solo dice soñarán? ¿O por qué no solo dice tendrán sueños? ¿Verdad? Sino que dice soñarán sueños. Alguien podría decir, ni modo, va, entre para adentro y salga para afuera, va. Pero aquí dice, soñarán sueños. Y los factores en la Biblia son determinantes. La Biblia no tiene palabras de más ni de menos. Amén. Entonces, sueños, sí, pero serán revelación. Por eso es que se llaman soñarán sueños. Porque estos hombres, hermano, tuvieron revelación en sus sueños. Entonces, para nosotros, los hijos de Dios, los que estamos encaminados, hermano, a irnos, por eso dice que nosotros somos engendrados como hijos de luz, de la luz y del día. Amén. Porque los hijos de la luz y del día, hermanos, sueñan sueños. Es decir, sus sueños tienen revelación. En sus sueños hay revelación. Sus sueños los llevan a ellos a ir por el camino correcto, porque ¿qué fue lo que pasó? Dice que no volviesen a Herodes, sino que regresaron a su tierra por otro camino.
¿Y nosotros a dónde vamos? Camino al cielo yo voy, ¿verdad? Ese no lo hemos cantado, ¿sí? La no, mucha, cántenselo para la vigilia, no sean así. Bueno, el asunto es que nosotros, hermano, vamos por otro camino, no el camino de Herodes. Si el Señor lo dijo, que nosotros no debíamos de contaminarnos con la levadura de Herodes, ni de los fariseos. ¿Se recuerda? Entonces nosotros no debemos de volver por el camino de Herodes, sino que ir por el camino que se nos es revelado. Entonces eso se da cuando en nuestros sueños, como nos acostamos pensando, creyendo, amando, deseando las cosas del Señor, entonces vendrán las revelaciones de Dios para seguir por el camino que es Cristo, a fin de llegar a las moradas del Padre. Amén. Ok, entonces usted y yo necesitamos sueños. Dígale al hermano que tiene al lado suyo, es necesario que sueñe sueños. Ok, ¿qué significa qué cosa? Que sus sueños tengan revelación para ir por el camino correcto a su tierra. Su tierra y mi tierra se llama la Nueva Jerusalén. Amén. Usted no es ciudadano norteamericano, usted no es ciudadano de ningún otro país, sino es un ciudadano de la Nueva Jerusalén. Amén. Ok, entonces, nosotros los ciudadanos de la Nueva Jerusalén, claro, ¿verdad? Eso lo estoy diciendo en el sentido espiritual. Ahora voy a ir a romper mi pasaporte. No, hombre, no haga eso. Usted y yo debemos de soñar sueños, tener sueños de revelación y con revelación. Pero entonces necesitamos, hermano, acostarnos pensando, creyendo, buscando, inquiriendo en las cosas de Dios todos los días. Si usted se acostó peleando con su esposa, con su esposo, mejor, mire, párese en ese momento y dígale, mira, mi amor, sinceramente, yo no quiero acostarme así. Porque ¿qué sueños voy a tener? Que me estoy echando a tu mamá por haberte dado vos así como sos. No, hombre. Nosotros necesitamos, hermano, tener sueños de revelación y con revelación de parte de Dios. Entonces, déjeme leerle esto. El pueblo reconocía al anciano por sus dones de liderazgo, sabiduría y justicia. Oiga eso. Se consagraba para administrar, hablando de sueños, porque Joel 2.28 y Hechos 2.17, usted lo puede leer, y es cuando dice la palabra del Señor que en los días postreros, o estos son los días, dijo Pedro también, ¿verdad? A partir de ahí, días postreros, en los que los jóvenes verán visiones y los viejos o los ancianos soñarán sueños. Amén. Pero no está hablando de ancianos viejos de edad solamente, sino está hablando de madurez espiritual. Amén. Ok, entonces, cuando habla aquí y dice que los ancianos, el pueblo reconocía al anciano por sus dones de liderazgo, oiga eso, sabiduría y justicia. Entonces, digamos, usted, si usted anhela obispado, buena obra desea. Si desea un liderazgo, buena obra desea. Pero le voy a decir algo. El liderazgo no es para venir y tronar dedos y decir, haga, traiga, vaya, lústreme los zapatos, jáleme la silla. Eso no es liderazgo. Eso no es un liderazgo. El liderazgo en Dios es, yo sirvo. Otra cosa es, soy sabio, adquiero sabiduría y además soy justo, porque estoy llevando a cabo la justicia de Dios. Por eso es que ellos lo reconocían por esos dones. El liderazgo, la sabiduría y la justicia. También se consagraba para administrar justicia. Oiga, resolver disputas y guiar a las personas bajo su responsabilidad. Es decir, si habían situaciones, hermano, entre los hermanos, pues discordia o situaciones adversas entre uno y otro, los ancianos lo que hacían era con la sabiduría y la administración de la justicia, entonces resolvían esos problemas. Y eso es lo que usted y yo debemos de buscar, que cuando algunos hermanos estén así como
como los perros esos, ¿cómo se llaman? Esos que cómo les gustan aquí, pero que no los dejan tener. Los pitbull, ¿verdad? Los pitbull solo se miran, hermano, y aquí se les para, mire, todo esto de aquí, va, así, y se ponen así bien feos, va. Hay algunos hermanos, gracias a Dios aquí no, pero hay algunos hermanos, hermano, que yo conocí allá bien lejos de aquí, que se miraban, hermano, pero así de que, y entonces lo que uno necesita es administrar sabiduría, administrar el consejo. Hoy Dios nos habló y nos decía que nos ha hablado, hermano, con consejo, pero haga caso, hombre, ¿verdad? Dios quiere, hermano, que nosotros podamos levantarnos, que nosotros podamos prosperar en todas las cosas, pero necesitamos adquirir el consejo. Amén. Para que entonces nuestra categoría, oiga, nuestro de oficio, pues, sí, se siga incrementando para llegar a ser ancianos. Y para llegar a ser ancianos se necesita mayor servicio, mayor adquisición de sabiduría y mayor impartición de justicia. Amén. ¿Alguien quiere ser anciano aquí, en esta iglesia? Aparte de los que ya son, ¿verdad? ¿Pero alguien quiere ser anciano en esta iglesia? Ah, ya se me rajó. Pues está bueno, no importa. Lo voy a dejar con ese pensamiento para que el Señor le dé esta revelación. Porque usted y yo necesitamos. Ah, no, pastor, yo quiero llegar a ser pastor, pero no en esta congregación, en una que el Señor le va a dar. Amén. Sí, yo lo estoy instruyendo nada más. Para que usted vaya. Y al contrario, cuando usted me diga, hermano, fíjese que el Señor me habló, allá quiero yo empezar. Ah, allá vamos, allá lo instalamos, oramos por usted y jule canelo. Porque le toca, ¿verdad? Le toca ser sabio, impartir sabiduría y saber gobernar. Amén. Ok, sigamos. Y usted dirá, pero usted no tiene esas cosas desarrolladas. Por eso le dije que vamos rumbo a eso. ¿Verdad? Yo no le dije aquí soy el hiper, mega, ultra, recontra, requete paz. No, hermano. Uno tiene que entender que necesita la revelación de Dios. Amén. Ok. Además dice, resolver disputas y guiar a las personas bajo su responsabilidad. Es decir, la responsabilidad del anciano. Se conoce también a los ancianos como, oiga, oficiales, los shotrim, príncipes, se llaman jefes de tribus y jueces. Tremendo, ¿ah? Entonces nosotros, hermano, para soñar sueños con revelación, necesitamos ser ancianos. Ancianos. Buscar, administrar justicia, liderazgo, sabiduría de Dios, resolver problemas. Y entonces, porque ellos lo que tenían era un gran problema. ¿Verdad que tenían un problema? Tenían un problema porque les dijo en el contexto de todo esto, usted se va a dar cuenta que Herodes le dijo, miren, vayan y ahí me vienen a avisar cuando lo encuentren, porque yo también lo voy a ir a adorar. Así les dijo, ¿va? Entonces, ¿se imaginan aquellos? Hermanos, dijeron, bueno, pues ya lo encontramos, ahora vamos a regresar a Herodes y le vamos a decir que lo venga a adorar. Tal vez ingenuamente, pero como eran viejos y soñaban sueños, entonces tuvieron una revelación que ya no regresaran a Herodes. Hubo una impartición de sabiduría de Dios para que se fueran por el camino correcto. Amén. Ok, sigamos. ¿Cuánto tiempo me falta? Ya está la luz amarilla ahí. Ok, ya voy a ir terminando. Mire, de las 15 solo 3, pero ni modo. Primero libro de Reyes, capítulo 14, verso 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, hermano, esto es bien bonito. Al entrar ella por la puerta dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti, ¿con qué? Con revelación, pero dice revelación dura, hermano. O sea que la revelación que a veces recibimos no toda es así bien nice, ¿verdad? Hay revelación que va a golpear nuestras vidas. Bueno, pero dejémoslo hasta ahí nada más porque aquí fue otra situación bien difícil para Jeroboam. Entonces, lo que yo quiero sacar de aquí
es que Ahías era un profeta. Era un profeta. Dice la Biblia que ese profeta, por razón de su edad, ya también su vista se había dañado y naturalmente pues estaba quedando cegatón. Y por eso fue que al oír, porque Dios le habló y le dijo, va a venir contigo la mujer de Jeroboam, va a venir disfrazada, porque quiere saber cuál es la situación con su hijo o con su esposo. Entonces viene Ahías y le habla y le dice, no te finjas en otra. Yo tengo revelación. Te voy a dar revelación, porque me la dieron. Te voy a dar revelación. Entonces, ¿a quiénes da Dios revelación? A los Ahías. La palabra Ahías o el nombre Ahías, si usted quiere un nombre para su hijo, Ahías significa hermano de Jehová. Grueso, ¿eh? Alguien puede decir, ¡hala! Pero hermano del Señor. Sí, hermano de Jesús. Porque Jesús es Dios. Y Él vino a decirle, yo no me avergüenzo de llamarles a ustedes, ¿cómo les digo? Hermanos. Y entonces quiere decir que nosotros, hermanos, nos debemos de volver hermanos de Jesús. Hermanos de Cristo. Que es Dios mismo, Jehová mismo. Ahías significa hermano de Jehová. Pero tiene otra acotación, que también significa igualmente adorador de Jehová. Ahías significa adorador de Jehová. Entonces, ¿qué características debemos de tener nosotros para fluir en la revelación de Dios? Ser, amén, adoradores, perfecto, y hermanos de Jesús. Hermanos de Jesús, pero no hermanos a la manera de sus hermanos al principio, sino a la manera de sus hermanos al final. Porque verdaderamente ellos se tuvieron que convertir en sus hermanos. ¿Se recuerda? Se recuerda que cuando él estaba entre todos los que estaban ahí, entre los discípulos que le estaban escuchando, le llegaron a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera, esperándote. ¿Y él qué fue lo que dijo? Estos que están aquí son mi madre, mis hermanos y mis hermanas, los que hacen la voluntad de mi Padre. Quiere decir que en ese momento los que estaban afuera no estaban haciendo la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo me vuelvo yo un hermano de Jehová? ¿Cómo me vuelvo yo un hermano de Cristo? Haciendo su voluntad. Tan fácil, hermano. Sí, pero entonces, ¿por qué no la hace? Esa es la cosa. Hacer la voluntad de Dios. Mire, de aquí, fácil decirlo. Pero ¿cómo nos cuesta, hombre? Hacer la voluntad de Dios. Mi madre, mis hermanos y mis hermanas, los que hacen la voluntad de mi Padre. Si usted quiere entonces un Ahías para tener revelación, lo que necesitamos es hacernos hermanos de Jesús. Claro, después usted encuentra, hermano, por ejemplo, cartas como la de Santiago, ¿verdad? Que era hermano de Jesús, ¿verdad? ¡Qué híjoles, hermano! Una carta pero tremenda, dirigida a la lengua. Sí, es una carta dirigida a la lengua. Ahí él habla, pero así, grueso, ¿va? Para todos los chismosos y los que no saben utilizar este aparatito que se llama lengua. Entonces, nosotros, como Ahías, queremos revelación, hagámonos hermanos de Jesús. Y adoradores, obviamente. Y sabe una cosa, el Señor Jesús le habló a aquella mujer y le dijo, mujer, yo te digo que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿por quién tenemos que ser engendrados? Por el espíritu y por la verdad. Aparte de eso, también le dijo el Señor, no es ni en este monte ni en aquel otro. Es decir, no hay un lugar establecido, sino es donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí es donde yo estoy. Así que quien no se reúne, entonces difícilmente va a encontrar la revelación de Dios. Amén. Porque es donde 2 o 3 se reúnen.
Ok, entonces yo lo voy a dejar ahí porque hay muchas otras cosas más que nosotros necesitamos ver y yo creo que ya es tiempo, ¿verdad? De que nos retiremos. ¿O me deja esta última? Sí, una última. Mire, esta última. Primer libro de Reyes 14:2. Precioso esto, hermano. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate. Esta es otra cosa relacionado con lo mismo. Levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a dónde. A Silo. Porque allá está ¿quién? El profeta Ahías. El que me dijo que yo había de ser rey sobre todo este pueblo. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitan? Ya hablamos de Ahías, ¿verdad? ¿Quién es? Pero ¿qué necesitan esos Ahías? ¿Dónde necesitan esos Ahías habitar? En Silo. La palabra Silo, el nombre Silo, significa tranquilo. Viene de la palabra Shalá, que significa tener tranquilidad, vivir tranquilo, ser exitoso. Mire, que conste que vivir tranquilo no significa ser perezoso, ni tampoco de que me corre la vida, ¿va? Así, poquito a poco. No. Despacito, diría alguien, ¿va? No. No se trata de que, bueno, mañana no voy a trabajar porque dijo el pastor que nosotros teníamos que estar tranquilos. No, ese es ser haragán. Es otra cosa, ¿va? Dios nos llamó a nosotros a la tranquilidad. Decía mi papá, que la palabra tranquilidad viene de la palabra tranca. Decía, le dan un trancazo a uno y lo dejan bien quieto. Ok, no era así, ¿verdad? Sino que Silo significa tranquilidad. Tranquilidad también significa ser exitoso. Significa prosperar. Mire, qué lindo, ¿va? Pero ¿cómo prospera uno, hermano? Estando en su cama, dándose de vueltas ahí, como el perezoso, ¿verdad que no? Con el control remoto. ¿Verdad que no? Llamen a los hermanos que nos traigan pan y chocolate. ¿Verdad que no? Prosperar es estar tranquilo pero activo. Fíjese que la palabra, el nombre Silo, que ahí es Silo con H al final, es la palabra en sí. O Shiloh, como se dice en inglés, ¿verdad? Así era el sobrenombre, el nickname, el apodo que le tenían al Señor Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Bueno, que yo digo que es sobrenombre, pero ya en Isaías lo había dicho. Hasta que se levante Silo. Y estaba hablando del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús era pacífico, era tranquilo. Pero mire, todos los días, ¿ve? Trabajandito. ¿A qué lugar no hemos ido donde hayan endemoniados? A Gadara. Vámonos, agarremos la barca y vámonos. Y se iba a desendemoniar endemoniados, obviamente, ¿va? Vamos a sanar enfermos. Porque él decía, yo trabajo mientras que mi Padre trabaja. Y mi Padre trabaja hasta el día de hoy. Entonces usted y yo, nuestra tranquilidad no es pasividad, sino nuestra tranquilidad es nuestra fe puesta en Él, nuestra confianza puesta en Él. Pero nosotros, trabajandito, ¿verdad? En todo sentido. En lo físico, porque tenemos que entrar al Cuscún, pagar los biles, etcétera. Pero también en las cosas de Dios. Usted mire, trabajando en buscar al Señor. En no decir, el domingo, hermano, vamos a estar a menos 7 grados centígrados, es decir, 15 grados Fahrenheit, o 9, no me recuerdo cuántos. Entonces mejor me quedo en mi casita. No, hombre, es el tiempo de buscar a Dios. Eso es vivir o habitar en Silo. Significa tener paz, estar seguro. Y esta es otra de las características para que nosotros recibamos revelación. Póngase de pie, por favor.
Y yo quiero que le haga una pregunta al que tiene ahí cercano. Gracias, mijo. Pregúntele, ¿tú vives en tranquilidad? No dije en pasividad, ni en pereza. No, en tranquilidad. Es decir, ¿usted tiene paz? ¿Usted tiene paz? ¿Usted vive así, tranquilo? Ahí va a venir la revelación. ¿Usted se está volviendo un hermano o una hermana o una madre de Jesús? ¿Está haciendo su voluntad? Porque esos son los, ¿cómo se llama el nombre? Se lo dije. Ahías, los ahías de Dios. Extraordinario, ¿verdad? Hermano de Jesús, adoradores, viejos. ¿Cuántos quieren soñar sueños? Amén, gloria a Dios. Sueños de revelación. Yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Con qué se va a ir a acostar hoy? ¿Ah? ¿Haciendo qué se va a acostar hoy? No vaya a ser las del lo que nos decían nuestros papás cuando éramos chiquitos, barro mi cuarto y me echo a dormir, decía. No, mejor barra su cuarto y encuentre la moneda, el dracma perdido, que le está impidiendo ser parte de las bodas del Cordero. Amén. Oremos en el nombre de Jesús. Oh, cuán hermoso es que nosotros podamos recibir revelación. Y mi deseo es que usted y yo seamos ubicados. Dios tiene revelación para ti y para mí en abundancia. Poderosamente Dios tiene para nosotros revelación. Pero seamos diligentes, indaguemos, inquiramos en su presencia, en su templo. Busquemos nosotros continuamente, hermano, como aquellos hombres sabios que tuvieron revelación por la palabra, por cuanto fue una lumbrera en su camino, el verbo, y los llevó hasta donde estaba el verbo encarnado, porque indagaron, porque inquirieron, porque fueron diligentes para encontrarse con la revelación de Dios. Dios quiere gente que esté activa continuamente en las cosas de Él, para poder llegar y revelarse a Él. Dios quiere revelarte sueños. Cuando sueñes, quiere darte sueños que tengan revelación. Pero para eso necesitas cada día, hermano amado y hermana amada, y yo también, ir madurando. Esos viejos que soñarán sueños, los hombres que han buscado alcanzar madurez. Entre ellos se habla sabiduría, dice el apóstol Pablo. Hemos hablado sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esos son los que saben impartir la justicia por cuanto han adquirido la justicia del Señor. Esos son los que los han puesto a gobernar como dirigentes por cuanto ellos han sabido estar bajo dirección, por cuanto ellos han sabido estar bajo gobierno, por cuanto ellos han sabido estar bajo sujeción. Por eso los llevaron a ser ahora gobernantes. Eso es ser anciano. Los ancianos, los viejos, soñarán sueños con revelación. ¿Para qué? Para que vayamos en el camino correcto.